¿Y si les dijera que, mientras el mundo observa a Ucrania, la verdadera pesadilla de Rusia se desarrolla a 6.400 kilómetros del frente? Imaginen esto. Son soldados rusos destinados en una isla helada al borde del Pacífico. Sus radares escudriñan el horizonte en busca de buques estadounidenses. Sus misiles están listos contra Japón. Les dicen que defienden la fortaleza oriental de la madre patria. De repente, sin previo aviso, todo se oscurece. No por misiles enemigos, no por drones ucranianos. Simplemente, oscuridad. Más de 100.000 personas, civiles, militares, ciudades enteras, se sumieron en el caos en un instante. Esto no ocurre a la sombra de Kiev. Ocurre donde Rusia se creía intocable. La fecha: 27 de octubre de 2025. El lugar: la isla de Sajalín, una masa terrestre militarizada tan estratégica que perderla sería como perder el control de Rusia sobre todo el Pacífico. Y aquí viene lo aterrador. Nadie sabe con exactitud cómo sucedió. ¿Fue un sabotaje interno? ¿Un ataque coordinado? ¿O simplemente la infraestructura rusa se está derrumbando bajo el peso de su propia guerra? Lo que sí sabemos es esto. Si Rusia no puede mantener el suministro eléctrico en sus territorios más fortificados, ¿qué dice eso del imperio que Putin ha construido? Hoy, analizamos el incidente que tiene al Kremlin en alerta máxima, a Japón observando con nerviosismo y a toda la región del Pacífico cuestionando la verdadera fuerza de Rusia. Esta es la historia de cómo una explosión en una isla remota reveló fisuras en un imperio mucho más profundas de lo que nadie imaginaba. El apagón que conmocionó al Pacífico. Cuando la oscuridad se apoderó de la isla de Sajalín, no se trató de un desastre natural. Fue algo mucho más inquietante. La isla se encuentra en el extremo oriental de Rusia, justo en la frontera con Japón, a unos 6.800 kilómetros de Ucrania. Para que se hagan una idea, esa es la distancia entre Nueva York y Londres. Aquella noche de octubre, una serie de explosiones sacudió una importante central térmica cerca de Yuzhno-Sajalinsk. En cuestión de horas, 8 ciudades, incluida la capital regional, se quedaron sin electricidad. Para más de 100.000 residentes y militares, la vida cotidiana se detuvo por completo. Pero Sajalín no es una isla cualquiera. Es una de las posiciones militares más cruciales de Rusia en el Pacífico. Una base de operaciones avanzada repleta de armamento de última generación, instalaciones de radar y fuerzas navales. Mientras Putin estrecha la mano de Xi Jinping y Kim Jong-un, proyectando fuerza en el este, su bastión del Pacífico se ha convertido en una sombra impotente. Y aquí radica la diferencia. Hasta ahora, las misteriosas explosiones y los ataques a infraestructuras en Rusia se habían concentrado cerca de Ucrania. Los suburbios de Moscú, las ciudades fronterizas, lugares donde la guerra se siente cercana. Pero Sajalín está tan lejos del conflicto que la mayoría de los rusos que viven allí probablemente sentían que la guerra era problema de otros. Ya no. ¿Por qué Sajalín es importante? El portaaviones insumergible de Rusia. Para comprender la gravedad de este incidente, es necesario entender lo que representa Sajalín en la arquitectura militar rusa. No se trata simplemente de una isla remota. Es una pieza clave de la proyección de poder rusa en todo el este de Asia. Geográficamente, Sajalín se encuentra a escasos kilómetros de la isla japonesa de Hokkaido. Controla pasos marítimos cruciales entre el mar de Ojotsk y el Océano Pacífico, puntos estratégicos que tanto Japón como Estados Unidos vigilan con lupa. Rusia lo sabe. Por eso ha transformado Sajalín en lo que los analistas militares denominan un portaaviones insumergible. La isla alberga aviones de combate avanzados, incluidos los Su-35, instalaciones navales que dan servicio a los submarinos y buques de guerra de la flota del Pacífico. Sistemas de radar de vigilancia de largo alcance que rastrean cada movimiento de las fuerzas japonesas y estadounidenses. Sistemas de defensa aérea S-400, diseñados para contrarrestar cualquier posible ataque. Este es el poderío militar que respalda la postura de Putin respecto a la Alianza Oriental.
Esto es lo que se supone que hará que Japón y Estados Unidos se lo piensen dos veces. Y ahora, está a oscuras. La crisis militar en cascada. Esta es la cruda realidad de la guerra moderna. Todo funciona con electricidad. Cuando esa central térmica dejó de funcionar, no solo afectó a los hogares civiles, paralizó toda la infraestructura militar. Piensen en lo que dejó de funcionar repentinamente. Sistemas de radar que rastrean aeronaves y buques enemigos. Centros de mando y control que coordinan las operaciones militares. Redes de comunicación que conectan unidades. Baterías de defensa aérea que requieren energía constante para rastrear y atacar objetivos. Iluminación de pistas en bases aéreas. Sistemas portuarios necesarios para las operaciones navales. Sí, las bases militares tienen generador. Y todo esto ocurre con Japón, aliado de la OTAN, justo al lado, y las fuerzas estadounidenses del Pacífico, observando desde la distancia. Una base militar sin energía se convierte en lo que los estrategas llaman un objetivo blando, ciega, sorda y vulnerable. Esto no es solo un problema de infraestructura, es una catástrofe estratégica que expone la fragilidad de la presencia rusa en el Pacífico. La versión oficial no cuadra. Tras las explosiones, la respuesta del Kremlin fue predecible. La calificaron de fallo técnico. Un desafortunado accidente. Pero las centrales térmicas no explotan por casualidad. Estas instalaciones se construyen con múltiples capas de redundancia, protocolos de seguridad y medidas de protección, especialmente en regiones tan estratégicamente sensibles como Sajalín. En una isla con una fuerte presencia militar y situada a las puertas de Japón, proteger la infraestructura crítica sería una prioridad absoluta. Que una instalación tan fuertemente custodiada sufra este nivel de destrucción requiere una negligencia extraordinaria, o algo mucho más deliberado. La explicación del fallo técnico resulta aún más difícil de creer si se tiene en cuenta la coincidencia temporal. La cronología cuenta una historia. Esta explosión no fue un hecho aislado. Durante meses, Ucrania ha llevado a cabo una campaña cada vez más agresiva contra la infraestructura rusa. Ataques con drones han devastado subestaciones eléctricas, centrales eléctricas y refinerías de petróleo en regiones como Briansk, Belgorod, Smolensk, Volgogrado e incluso cerca de Moscú. Cientos de miles de ciudadanos rusos han sufrido apagones mientras Ucrania adoptaba una estrategia de llevar la guerra a las puertas de Rusia. Ahora, en este mismo periodo, una instalación energética crítica explota en Sajalín, a 6.800 kilómetros del frente ucraniano. Es difícil descartar esto como una simple coincidencia. La coincidencia temporal refuerza la posibilidad de que este incidente se enmarque en un patrón más amplio. Pero la pregunta que preocupa a los analistas de seguridad es, si no fue un accidente, ¿quién lo hizo? ¿Y cómo? La hipótesis del sabotaje. Amenaza interna. Si descartamos los accidentes, y si los drones y misiles ucranianos no alcanzan los 6.800 kilómetros con la tecnología actual, nos enfrentamos a una escalofriante posibilidad. Alguien lo hizo desde dentro de Rusia. Esta es la peor pesadilla del Kremlin, que las presiones y el resentimiento generados por la guerra se estén convirtiendo en resistencia activa, incluso en los rincones más remotos del país. Desde que comenzó la guerra, han surgido pruebas de la existencia de grupos partisanos operando en territorio ruso. Algunos, potencialmente apoyados por los servicios de inteligencia ucranianos como el GUR o el SBU. Otros, formados por ciudadanos rusos desilusionados. Grupos como la Legión de la Libertad Rusa y el Batallón Siberiano han llevado a cabo operaciones, sobre todo en regiones fronterizas. Pero también se han producido ataques de sabotaje en el interior de Rusia. Volaciones de vías férreas, incendio de oficinas de reclutamiento militar, ataques a depósitos de combustible. Esto sugiere que existe un potencial de resistencia activa dentro de la propia Rusia. ¿Qué alimenta este potencial? Descontento social creciente.
Dificultades económicas, inflación y desempleo descontrolados, sanciones internacionales cada vez más severas, cientos de miles de muertos o heridos, miedo a la movilización, políticas cada vez más represivas, censura, detenciones arbitrarias. La ira ha ido en aumento. Si bien la mayoría de los rusos expresan su frustración de forma pasiva, algunos individuos o pequeños grupos radicalizados podrían verse impulsados a tomar medidas más activas y violentas. En una región remota como Sajalín, a miles de kilómetros de Moscú y posiblemente bajo una vigilancia más débil del FSB, el escenario de un grupo interno que ataque una central eléctrica crítica se vuelve totalmente plausible. Tal acción podría tener múltiples propósitos: asestar un golpe simbólico al régimen, demostrar que ningún lugar es seguro, intensificar las dificultades locales, alimentando aún más el descontento. Los perpetradores podrían ser empleados de la central con acceso, exsoldados o células locales vinculadas a la inteligencia ucraniana. El método podría variar desde la colocación de explosivos hasta un ciberataque a los sistemas de control. Si esto fue realmente un sabotaje interno, representa algo mucho más peligroso para Putin que cualquier ataque con misiles ucraniano. Demostraría que la guerra está desestabilizando a Rusia no solo externamente, sino también internamente. Que el descontento se está transformando en acción. Que el aparato de seguridad ni siquiera puede controlar a sus propios ciudadanos. Esto sería la materialización del mayor temor de Putin: que la guerra se convierta en un cáncer que devora a Rusia desde dentro. El coste humano. Cuando la guerra lejana se vuelve real. Para la gente de Sajalín, la guerra siempre había sido abstracta. Algo que sucedía en la lejana Ucrania, que solo existía en las pantallas de televisión. Hasta aquella noche. De repente, el conflicto dejó de ser lejano. De la noche a la mañana, su sensación de seguridad se desvaneció. Reemplazada en Sajalín, las temperaturas nocturnas caen por debajo de cero. Las centrales térmicas no solo generan electricidad, sino que también suministran agua caliente a los sistemas de calefacción central de toda la ciudad. Si los apagones continúan, la infraestructura de calefacción podría colapsar. En condiciones de frío extremo, esto se convierte en una situación de vida o muerte. Más allá de la calefacción, la falta de energía lo paraliza todo. Las comunicaciones se debilitan en varias zonas. El acceso a Internet se limita. Las bombas de agua dejan de funcionar, lo que provoca escasez en algunos barrios. Los hospitales funcionan con generadores, manteniendo un equilibrio precario. El impacto económico agrava la situación. La economía de Sajalín depende en gran medida de la extracción de gas natural, la pesca y las operaciones portuarias. Los apagones prolongados implican una ralentización de la producción, la interrupción de las cadenas de suministro y el retraso en el pago de salarios. La ansiedad económica intensifica la tensión social. El impacto psicológico puede ser el más profundo. Estas personas ahora comprenden visceralmente lo que han sufrido los ucranianos, lo que significa que la guerra llegue a tu hogar, que la infraestructura de la que dependes se convierta en un objetivo, que la seguridad sea una ilusión. Implicaciones estratégicas. Un imperio sobrecargado. El incidente de Sajalín expone una vulnerabilidad fundamental en el vasto territorio ruso. La pregunta que ahora atormenta al Kremlin es: ¿dónde está el próximo objetivo? ¿Un oleoducto en Siberia? ¿Una instalación de producción militar en los Urales? ¿Otra central eléctrica en una región remota? La incertidumbre es paralizante. Hace que tanto las medidas preventivas como la tranquilidad pública sean prácticamente imposibles. Si se trató de un sabotaje, revela debilidades catastróficas. El fracaso del FSB para garantizar la seguridad interna. La incapacidad de las Fuerzas Armadas para proteger los activos estratégicos de amenazas externas o internas. El aparato de seguridad ruso parece estar desbordado en todos los niveles. El Kremlin ha pasado años construyendo el mito de la omnisciencia. Un Estado que todo lo ve, todo lo previene, todo lo castiga.
Una explosión hizo añicos esa ilusión. El daño psicológico puede ser peor que la destrucción física. El incidente de Sajalín profundiza una percepción corrosiva. Ya ningún lugar es seguro. Este sentimiento no solo genera temor, sino que también fomenta una desconfianza sistemática y una creciente ira hacia el régimen. La ilusión de estabilidad y control, uno de los mayores activos de Putin, comienza a desmoronarse. Los rusos ahora creen ser vulnerables no solo en el frente, sino también en sus hogares, lugares de trabajo e incluso en islas aisladas. Esto crea peligrosas fisuras en la lealtad, tanto entre los ciudadanos comunes como entre las élites. El dilema de los recursos. Proteger un imperio improtegible. Todos estos acontecimientos empujan al gobierno de Putin a una situación imposible. Ya agotado por la cruenta guerra en Ucrania, las asfixiantes sanciones occidentales y la crisis económica interna, el Kremlin ahora enfrenta a otra carga: proteger la infraestructura en el país más poblado del mundo. Esto crea una pesadilla estratégica. Recursos dispersos. Putin podría verse obligado a redesplegar agentes del FSB, unidades de la Rosgvardia e incluso fuerzas militares para proteger instalaciones críticas en regiones de baja prioridad como Sajalín. Esto implica desviar recursos de las líneas del frente, que ya sufren escasez de tropas, o de zonas de alta prioridad como Moscú. El régimen se ve aplastado por el peso de su propio imperio. No pueden protegerlo todo a la vez. Costos astronómicos. La vigilancia constante de miles de instalaciones críticas en millones de kilómetros cuadrados es financieramente insostenible. Esto agrava aún más el ya precario presupuesto ruso. Habrá que desviar fondos, ya sea del esfuerzo bélico o del gasto social. Cualquiera de las dos opciones genera nuevos problemas. Seguridad menguante. Cuanto más se dispersan los recursos, menos efectiva resulta la seguridad en cualquier lugar. Un puñado de agentes del FSB o tropas de la Rosgvardia podrían no ser suficientes para detener una operación de sabotaje bien planificada. Rusia está atrapada en un círculo vicioso que ella misma ha creado. Efectos en cadena regionales. Japón observa con cautela. La explosión de Sajalín tiene repercusiones que trascienden las fronteras rusas. Japón, en particular, sigue esta situación con gran preocupación. La misteriosa explosión en una isla fuertemente militarizada, a pocos kilómetros de distancia, plantea interrogantes cruciales para Tokio. ¿Cómo afectará el apagón a la preparación militar rusa en la región? ¿Existe un vacío de poder que podría alterar el equilibrio regional? ¿Debería Japón reforzar su capacidad de defensa en respuesta? Es probable que este incidente impulse a Japón a intensificar la vigilancia de las actividades rusas y posiblemente a reforzar su preparación defensiva. Para Rusia, el daño a su imagen regional es grave. Moscú siempre se ha proyectado como una potencia dominante y controladora en el lejano oriente. Este incidente, que demuestra que Rusia ni siquiera puede proteger infraestructuras